Mi nombre es Paola Caimes Scutari y en este video vamos a ver distintas técnicas de descomposición para utilizar a la hora de diseñar un programa o una aplicación paralela. La cuestión crucial que tenemos que tener en cuenta es pensar de qué forma vamos a poder dividir el gran volumen de trabajo a realizar en partes más pequeñas para ejecutarlas en paralelo. Entonces tenemos que tener claro de qué forma pueden llegar a ser paralelas y qué parte de ese gran volumen de trabajo me puede constituir una tarea. Un criterio simple que podemos usar para identificar si pertenece a la descomposición de dominio o a la descomposición funcional, que son los dos grandes grupos de estrategias de descomposición, es hacernos dos preguntitas. Una es si el conjunto de datos a tratar es muy grande. Cuando manejamos un conjunto de datos de tamaño considerable, donde muchas veces hay que procesar de la misma manera a subconjuntos o a cada elemento del conjunto, eso nos señala que estamos en presencia de un problema que puede ser descompuesto por dominio. La otra pregunta es si el tratamiento de los datos tiene claras subtareas bien definidas y con cierta independencia. En ese caso, más nos señala para un caso de descomposición funcional. Entonces, a continuación vamos a ver un poquito más qué es lo que caracteriza a cada una de estas estrategias. Bueno, la descomposición por dominio se usa cuando es posible resolver un problema aplicando una operación o un grupo de operaciones a partes diferentes de ese dominio. Se caracteriza por empezar dividiendo el dominio o el conjunto a tratar en partes o particiones o regiones múltiples y cada una de esas regiones se va a asignar a un nodo diferente. Cada nodo o computadora realiza tareas similares sobre el conjunto de datos, es decir, el tratamiento que se hace de cada dato en general es independiente de en qué procesador está, porque todos los procesadores hacen el mismo procesamiento sobre los datos que reciben. Es bastante normal usar este tipo de descomposición en problemas científicos y se usan nodos concurrentemente y normalmente tiene condiciones normales, naturales, para la escalabilidad. Esto es, si yo paso de querer resolver un problema de un cierto tamaño y agrando la cantidad de datos a resolver, bastará con que disponga de un sistema, de un entorno que sea proporcionalmente más grande, o sabré que tardaré una proporción superior de tiempo si lo voy a ejecutar en el mismo ambiente. Recordemos que la escalabilidad era esta propiedad de los programas paralelos para poder ejecutarse en un menor tiempo cuando incrementaba la potencia de la máquina subyacente, o bien de resolver problemas de mayor envergadura en un tiempo proporcional. El otro tipo de descomposición de estas dos grandes familias de estrategias es la descomposición funcional. En este caso, la descomposición se ajusta a la arquitectura de la aplicación que hay que paralelizar. Y lo que tenemos que identificar son grandes funcionalidades independientes dentro de lo que es la ejecución de todo el programa. Entonces, hay que ver el grado de interdependencia que tienen. Deberíamos estar en presencia de una superposición mínima de datos. Esto quiere decir que si los datos están siendo procesados por una fase, por una de estas funciones, no deberían ser datos que estuviesen compartidos por otras fases o funciones del programa. Por eso dice mínima, superposición mínima. Y el volumen del flujo de datos tendría que ser también pequeño. En este caso estamos en presencia de un grafo de tareas que tendría una cierta topología. ¿Qué pasaría si tuviéramos mucho solapamiento de datos? Tendríamos muchas comunicaciones porque habría que estar chequeando la coherencia de datos permanentemente. Entonces, en ese caso, si nosotros hemos decidido optar por una descomposición funcional
y mientras seguimos adelante con el diseño o ya entrando a implementación, vemos que necesitamos muchas comunicaciones para asegurar coherencia, posiblemente sea una señal de que deberíamos haber optado por otra estrategia de descomposición. Entonces, ahí estamos todavía a tiempo de volver a analizar este punto y hacer una descomposición adecuada. Bueno, después de definir esas fases funcionales y ver si son interdependientes o no, hay que planificar cómo las vamos a ejecutar, ¿sí? En tanto sean independientes, más o menos independientes. Entonces, normalmente asignamos cada tarea a un nodo, pero el tema es que suele estar limitado a bajos grados de paralelismo, porque no es muy normal que en un programa tenga demasiadas funcionalidades independientes entre sí. Esto nos lleva a tener un conjunto limitado de subtareas y lamentablemente no tiene propiedades naturales de escalabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que siempre depende del problema, de la aplicación y demás, pero la escalabilidad nos hace referencia a que nosotros podamos crecer o mejorar el tiempo de ejecución. Y en realidad en este caso crecer significaría agregar más fases o más funcionalidades, que eso normalmente no sucede una vez que un programa ya está resuelto. O bien, aunque yo aumente el tamaño del recurso hardware, del ambiente de ejecución, tampoco necesariamente me va a redundar en que yo obtenga los resultados más rápido, dado que estoy limitado a asignar una función por cada nodo. Muchas veces el mayor grado de paralelismo que se puede llegar a alcanzar es si a la vez alguna de estas tareas puedo desdoblarla en varias tareas simultáneas. Un ejemplo práctico bastante común de descomposición funcional es el armado de autos. Hace muchos años, normalmente una persona podía ser responsable de armar un vehículo, pero hacía falta bastante conocimiento para que pudieran armar absolutamente todo en un auto. Con los años, la especialización del trabajo y, bueno, una tarea sucesiva y cooperativa de distintas personas hicieron que cada persona se responsabilice de alguna parte. Entonces, quizá el que sabe de motores no sabe de chasis o de chapa y pintura o electricidad. Entonces así es como tenemos las líneas de producción en las fábricas, donde una vez que empieza la jornada, la línea de producción está vacía, pero a medida que va arrancando el día, esa línea de producción se va llenando y después de un cierto tiempo, la línea está completa y van saliendo los autos uno detrás del otro, completamente armados. Existen otras estrategias alternativas, como son la descomposición recursiva, la exploratoria y la especulativa. Ahora las vamos a comentar, aunque son menos comúnmente usadas, pero vale la pena comentarlas porque según la naturaleza del problema pueden ser de mayor utilidad que estos dos grandes grupos de descomposición por dominio o descomposición funcional. La descomposición recursiva utiliza la estrategia divide y vencerás, donde lo que va haciendo es dividir el problema en problemas más pequeños sucesivamente y finalmente hace un retorno de todas esas soluciones para constituir la solución general. Gráficamente lo podemos representar de esta manera. Una vez que llegamos al nivel más básico de problemas, empezamos a construir las soluciones hacia atrás. La descomposición exploratoria se usa en problemas de búsqueda, donde se está buscando una solución entre muchas posibilidades. Entonces, normalmente se divide el espacio de búsqueda y cada trozo de ese espacio de búsqueda se asigna a diferentes nodos. En este tipo de estrategia, no todos los nodos
contribuyen a solucionar el problema, aunque sí contribuyen al proceso de búsqueda. En este gráfico podemos ver, por ejemplo, que tenemos dividido el problema en distintas tareas y que cada nodo tiene asignadas distintas configuraciones para esta tabla, y si bien todos están buscando la solución, solo es el cuarto nodo aquel que encuentra esta solución que está coloreada en gris. En el caso de la descomposición exploratoria, dependiendo de dónde esté ubicada la solución dentro del espacio de búsqueda, puede llegar a suceder que la solución paralela que se propone tarde lo mismo o más tiempo que la solución secuencial. Esto es una cuestión de azar. Habrá casos donde realmente se aproveche el esfuerzo de haber realizado una solución paralela y en otros casos no. Vamos a ver un ejemplo que ilustra esta situación. Supongamos que nosotros dividiésemos el espacio de búsqueda en 4 subconjuntos de tamaño m y asignáramos cada uno de esos subconjuntos a un nodo diferente. Si hiciéramos una búsqueda in orden dentro de cada uno de esos espacios de búsqueda, vemos que el tiempo de ejecución que tendríamos en este primer caso, el tiempo de procesamiento sería 1, porque el primer elemento que verifica o que va a chequear el tercer nodo es el elemento buscado. Entonces tarda un tiempo constante. Y que vale 1, porque es el primer elemento. En el segundo caso, que se ilustra en esta imagen, vemos que el elemento buscado está al final de ese subconjunto, con lo cual he tenido que realizar un m procesamientos. Entonces vemos que dependiendo de dónde se ubica la solución, el tiempo de ejecución puede variar notoriamente de un caso al otro. En el caso de la descomposición especulativa, que es la última estrategia que vamos a comentar, se utiliza cuando el flujo de ejecución depende del resultado de alguna tarea. Entonces, para ganar tiempo, lo que se hace es asumir todos los flujos posibles, asignarlos a distintos procesadores y especular, suponer distintas entradas, las distintas posibles salidas que tenga de la etapa anterior y ejecutar y adelantarme en el tiempo. Entonces, a diferencia de la estrategia anterior, aquí lo que desconocemos son los datos de entrada, no los de salida. En este gráfico podemos ver, bueno, algo que se usa bastante en la especulación en cuanto a la ejecución de los programas. Entonces, muchas veces, por ejemplo, en una sentencia if, no se espera a saber si la condición es verdadera o es falsa. Se realizan las dos posibilidades, tanto por verdadero como falso, y entonces en el momento en el que se conoce cuál es la condición, si es verdadera, tomaremos el resultado de haber ido por un camino, y si es falso, tomaremos el resultado de haber ido por el otro camino. Pero es un cómputo que ya hicimos, entonces no tenemos que esperarlo. En este caso, el tema que tenemos es que es trabajo desperdiciado todo aquello que no nos da el resultado que realmente necesitamos. Pero bueno, cuando el tiempo es un recurso importante y a minimizar, esta estrategia es de bastante utilidad. Bueno, muchas gracias.